Gloria a Dios, bendiciones para todos. En este hermoso día vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de buscar nuevamente en su palabra consejo, guía, respaldo. Vamos a tomar un tiempo para orar y busquemos nuestra Biblia para seguir en la lectura del libro de Proverbios. Estamos en el capítulo 8, continuamos del versículo 22 en adelante. Dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo el tiempo. Aquí está hablando el Señor de la sabiduría y nos está mostrando que es necesario poder entender y observar que desde el principio de la creación Dios ha usado la sabiduría. No es solamente un criterio, un concepto, es algo que Dios aplica aún desde el principio de la creación. Y he aquí, nosotros podemos tener la oportunidad de disfrutar el diseño de la creación de Dios y ver que todo está formado con una sabiduría tal que sobrepasa el límite de nuestro entendimiento. Hay muchas cosas que nosotros no podemos entender a simple vista, que se requiere amplia necesidad de estudio, de investigación para poder entender. Y dice que Dios desde el principio ya tenía esta sabiduría y la maneja como un principio básico para la creación de las cosas. Y vemos que la naturaleza se sujeta a estas leyes que Dios establece para cada cosa. Cuanto más nosotros debemos tener claro que si aún la naturaleza se sujeta a lo que Dios ha establecido, nosotros debemos tomar la decisión de someternos a lo que Dios ha establecido para nosotros. Es muy común ver, por ejemplo, como dice el verso 29, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Ver el mar en su orilla, que las aguas pueden subir un poco y bajar un poco, pero que de ahí no deben salirse. Y para nosotros es claro que hay un límite para eso, y vemos las edificaciones alrededor de las playas, a todo riesgo cerca del mar, admirando ese espectáculo que es la orilla de la playa. Pero que cuando las aguas se salen de ese cauce, que son eventos muy esporádicos, pero que cuando suceden son bastante desastrosos. Ver las situaciones en las cuales, por ejemplo, se produce una inundación o un tsunami, causa grandes destrozos. Así también nuestra vida, cuando se sale de los bordes del mandamiento de Dios, pueden causar grandes destrozos, así sean eventuales. Y miremos que hay un margen, las olas pueden entrar un poco y volverse un poco, pero no salirse de sus límites. Es necesario que podamos entender qué límites tenemos, que podemos movernos en un rango de cosas. Hay cosas que yo puedo hacer, desear, pensar, querer, anhelar, pero debe estar dentro de un margen. Y notar que ese margen como tal no es para restringir mis ideas, mis planes, mis sueños, sino que son para darnos seguridad. Las leyes de Dios deben ser como el cerco
no que limita, sino que protege. Y eso lo podemos ver en bastantes ejemplos en la naturaleza y en todas las cosas, que no es para detener nuestra imaginación, nuestros deseos o nuestros planes, sino que son para protegernos de las cosas a las cuales nos pueden hacer daño o corromper, o que nosotros podemos hacerle daño a otros. Dicen que los derechos míos terminan donde comienzan los del otro. Pero aquí Dios nos está mostrando que es sabiduría de parte de Dios la toma de las decisiones de cómo todo debe funcionar. Y nosotros debemos saber que eso no es nuevo, que es algo que Dios ha establecido desde la eternidad. Y muy seguramente hasta la eternidad las normas del Señor han de cumplirse en cada paso. Pero nosotros tenemos la libertad de decidir lo que queremos hacer y lo que queremos no hacer. Pero es saber con sabiduría qué conviene y qué no, y hasta qué punto nos podemos salir de la orilla del mar. Lo mismo sucede en un paseo. Vamos al caso contrario. Está la familia en la orilla de la playa, ¿hasta qué punto del mar quieres entrar? Los que hemos tenido el privilegio de disfrutar de esas aguas, sabemos que en la orilla varía mucho la altura del agua, la profundidad, qué tanto podemos entrar, qué tanto no. Es difícil saberlo con solo verlo. Y el riesgo aumenta a medida que se profundizan las aguas. Y aún siendo un excelente nadador, el riesgo sigue aumentando a medida que se va más mar adentro. Entonces nosotros debemos saber que hay un límite, que aunque no se vea exactamente, debemos suponerlo, debemos discernirlo, entenderlo con sabiduría. Porque si no hay una línea pintada en el mar para decir hasta aquí debes llegar, uno debe saber hasta qué punto le conviene o no le conviene ir. Y esa sabiduría del diseño de la naturaleza de Dios nos enseña a nosotros que debemos andar conforme a su voluntad, que debemos saber que esos límites invisibles existen para nuestro beneficio y que sencillamente nos conviene asumirlo, no que sea una limitante, no recibirlos como una limitante, sino como una protección para nuestra vida. Y no solamente nuestra vida, sino la vida de nuestra familia y las personas que nos rodean, incluso de nuestra sociedad. Démosle a Dios siempre el primer lugar y la oportunidad de que Él enseñe nuestros pasos y guíe nuestro camino y nos ponga límites para protegernos. Disfrutemos de ese espacio de rango que tenemos para podernos mover y para poder avanzar en Dios. Y así el Señor nos estará mostrando cada vez más qué cosas nos conviene y qué cosas no. Nosotros tenemos la oportunidad de decidir qué hacemos y qué no hacemos. Disfrutemos lo que Dios tiene para nuestra vida. Gloria al Señor, démosle a Él la alabanza y la honra en el día de hoy. Pongamos este tiempo cada día en las manos de Dios, reflexionando en lo que hemos aprendido, dándole gracias a Dios por este día y lo que nos ha enseñado. También pidiéndole que nos enseñe más y pidiéndole todas las cosas que necesitemos. Recordando que en Dios siempre estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Que podemos confiar en Él y que podemos disfrutar de Él cada día. Recuerda que este es un mensaje de parte de Dios, dado por la Iglesia Familiar Cristiana Misionera de Dios de Bucaramanga. Les habla el pastor Daniel Vargas. Recuerda siempre disfrutar de Dios, de su amor, de su compañía. Saber que donde quiera que estés, Dios te ve.